Buenas noches, amigos de esta misma semana. Hoy estoy solo, pero Diana, mi hija, se reintegra el próximo sábado. Hoy tenemos varios temas, bueno, como siempre, lo más importante de la semana. La aprobación en la Cámara de Diputados de la ley de extinción de dominio. Las cosas quedaron bien al final. La actividad política que se intensifica, a pesar de que faltan 2 años para las elecciones. Algunos problemas de compras y contrataciones en determinadas entidades del Estado y la marcha de la economía. Esos son los temas de hoy. Regresamos en un momento. Esta misma semana. Bien, amigos, la noticia más importante de la semana es la aprobación finalmente en la Cámara de Diputados de la ley para juicios de extinción de dominio que permitirían recuperar bienes del Estado robados en actos de corrupción y también recuperar para la sociedad bienes adquiridos con dinero del crimen. Esto es muy importante y sobre todo porque esa ley tenía largos años dando vueltas sin que se decidieran aprobarla, porque muchos legisladores entienden que afilarían cuchillo para su propia garganta. Recuperar lo que se ha robado del Estado, eso le pone la carne de gallina a alguna gente. Pero finalmente la presión social hizo su trabajo, pero también a última hora en la Cámara de Diputados se pusieron de acuerdo todas las fuerzas políticas, hasta el extremo de que fue aprobada a unanimidad por todos los diputados presentes. El 100% de los votos de los diputados presentes, aprobado en primera lectura, luego en segunda, y se le hicieron 36 modificaciones a el proyecto que aprobó el Senado, que fue el que dilucidó ahora la Cámara de Diputados. Y como tiene tantas modificaciones, lo repito, 36, entonces tiene que volver al Senado, aunque fuera una modificación nada más, tendría que volver al Senado para que lo apruebe como lo aprobó la Cámara de Diputados, o lo rechace, o le cambie algo más. Entonces, esos 161 diputados aprobaron esas 37 modificaciones, y entre las más importantes de esas modificaciones está el artículo 4 de la ley, que quita el tema de la retroactividad, que era uno de los aspectos más cuestionados por juristas que son especialistas en derecho constitucional. No hay excepciones en la irretroactividad del efecto de las leyes. Otra modificación es la que le quita el artículo 82. En ese artículo se establecía premio al denunciante con un 3% de los recuperados. Eso es una barbaridad, porque eso sería poner a un montón de gente a inventar y hacer piruetas para tratar de quitarle lo suyo a alguien que no lo obtuvo ni robando, ni traficando drogas, ni matando gente, ni mandando a matar gente. Hicieron bien en quitarle esa parte. Y ahora incluye la presunción de inocencia. Ese es un derecho constitucional. Todo el que llega a un tribunal es inocente, aunque sea Jack el Destripador, es inocente hasta que le muestren cada uno de sus crímenes. Bueno, con demostrarle uno ya deja de ser inocente. Pero si lo acusan de 20 crímenes, hay que demostrárselo todos uno a uno. Si bien con uno solo pueden condenarlo. Pero para condenarlo por 10 o por 15 o por 20 hay que demostrarle con pruebas que cometió esos 10, esos 15 o esos 20 crímenes. También se modifica el artículo 32 sobre la identidad del denunciante, y se quita también
la prisión de 2 a 4 años al denunciante de mala fe, que todavía estaban tratando de blindarse. Dije que si alguien denuncia de mala fe, ¿y qué mala fe? ¿Cómo está configurado eso? Para la ley, las cosas son probadas o no probadas. ¿Qué mala fe? ¿O qué buena fe? Eso no figura en la nomenclatura de ninguna ley. Bueno, pero se lo quitaron. Muy bien. El vocero de la Fuerza del Pueblo, Rubén Maldonado, fue de los que dijeron que había que modificar el aspecto de la retroactividad y mantener la presunción de inocencia. Escuchemos. De que es un proyecto que tiene serias y contundentes violaciones constitucionales. Dos artículos que son fundamentales. El primer artículo es el tema de la retroactividad. La Constitución es clara y precisa cuando dice y establece que las leyes se harán de cara a juzgar el porvenir, no el pasado, salvo que no sea que le convenga. En segundo lugar está el tema que tiene que ver de la presunción de inocencia, que nadie es culpable hasta que un tribunal no determina, ya con las cosas debidamente juzgadas, que usted es culpable del crimen que te acusa. Si esos dos aspectos, así como algunos más que hay, son salvados, no hay ningún inconveniente. El diputado José Horacio Rodríguez, que se ha labrado una buena fama de coherencia y de honestidad, celebró en el siguiente tuit la aprobación. Ahí está. Dice, el Congreso da un paso hacia saldar una deuda de 12 años, dotar el país de una ley de extinción de dominio, acogiendo válidas preocupaciones de la sociedad y luego de una ardua labor de consenso, se han corregido aspectos señalados como inconstitucionales. Nuestro voto a favor. Pero ese Congreso no deja de sobresaltarnos, porque veamos este otro tuit, también de José Horacio Rodríguez, que vuelven las complicaciones con el Código Penal, que tiene más tiempo dando vuelta que la misma ley de extensión de dominio. Dice, como un palo acechado, así quieren pasar ahora el Código Penal a pocos días de cerrar la legislatura. Mientras el país se concentra en el debate sobre la extinción de dominio, calladita la Comisión de Justicia rinde un informe favorable a un nuevo Código Penal que es un retroceso. Ahí está todo lo de la negación de derechos que tanto se ha discutido. Y dice esto el diputado José Horacio Rodríguez, y nosotros decimos que todo esto, este Congreso que tanto nos sobresalta a cada momento, se debe a la irresponsabilidad de todos los partidos, haciendo postulaciones que solo denotan desprecio por los votantes, con el tipo de gente que postulan ahí, narcotraficantes, riferos, en fin, lo que representa probablemente a lo peor de la sociedad. Y esa es una tarea, ¿saben ustedes para quién? Para usted, para ustedes y para nosotros. Es decir, para los ciudadanos. Tendremos que aprender a pedirles cuentas a los partidos que postulan a individuos impresentables para la sociedad y pedirles cuenta a los legisladores de los que tratan de alcanzar la reelección, que nos muestren cuál ha sido su trabajo, que nos muestren los proyectos de ley que han sometido, cuántos han sido aprobados. No los proyectos de resolución de que se le haga un reconocimiento a fulano o que se le ponga el nombre de Perencejo a una calle o proponiendo que se le dé una pensión a fulano de tal. No. Los proyectos de ley destinados a mejorar a la sociedad, a hacer un país cada vez más democrático y cada vez más inclusivo. Hay que decirle, usted se está postulando otra vez. Déjeme ver, deme la lista de los proyectos que usted ha hecho.
O una coalición, señores, de votantes que no tenga partidos y que se ocupe de buscar, porque eso está ahí, el historial de cada uno. ¿Cuántos proyectos de ley ha presentado? ¿Y cómo ha votado en los temas más trascendentales? Es decir, que es hora de que le vayamos acortando la soga a los que se postulan. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos entonces la actividad política. Esta misma semana. Bueno amigos, vamos al tema de la actividad política. Es una lástima que en nuestra sociedad las campañas electorales duran poco tiempo en reposo. Este país vive en campaña electoral. Y obviamente la oposición hace crítica al gobierno, eso es lo que hace la oposición en toda parte del mundo. Sí, tampoco es que eso es un fenómeno. Y el gobierno trata de aprovechar lo que hace bien y trata de minimizar lo que hace mal, con los mismos fines electorales. Y este gobierno tiene a varios partidos aliados, a varios contrarios, pero partidos de cierta importancia, de cierto tamaño. Aquí solo hay otros dos. Y los dos que son una familia política divorciada, ¿verdad? Pero los dos tienen que coincidir en lo que hace la oposición en todas partes, como decíamos, en hacer campaña contra el gobierno. El tema que han sacado no es el más feliz, que los que están ahora no saben gobernar. Pero eso lo dicen dos expresidentes. Uno, el más reciente, con casos de corrupción hasta la coronilla, invadiendo su propia familia. Y dígame usted si es él que dice que él sabe gobernar. Porque como poquito hay que considerar que lo que hicieron los hermanos y los cuñados en el erario fue porque él ni lo sabía. Entonces, y es el que sabe gobernar, que no sabía lo que le estaban robando sus familiares al Estado Dominicano. Si es el que sabe gobernar, que Dios nos coja confesados. Pero el otro, expresidente, también dice lo mismo, que no saben gobernar. Señores, y reivindica el metro, está muy bien, eso da muy buen servicio. Pero al que mejor le fue con el metro, mucho más que a los usuarios, fue a Diandino Peña. Hoy él no lo sabía. Pero y Félix, el ex senador de San Juan. Pero Félix, que mucha gente le dice el nombre de un personaje de caricaturas, es uno de los pocos extranjeros en Estados Unidos que ha sido condenado por la ley, que yo nunca me acuerdo el nombre, tiene un nombre de un personaje ruso, el Levinsky, algo así, que está condenado por narcotráfico en el mundo, para los efectos en el mundo, porque no puede tener cuentas bancarias. Él no puede tener cuenta en un banco. El dinero que él tiene, o lo tiene colocado a través de otras personas, a eso se les llama testaferros, o lo tendrá en una cisterna en efectivo, porque él no puede tener dinero en banco, porque el banco que le abra una cuenta a ese
ex senador y hoy gran dirigente del partido del expresidente Fernández, el banco que le abra una cuenta pierde todas sus conexiones y banco corresponsal y todo, no, tendría que cerrar. Entonces, esos son los que saben gobernar. Los gobiernos donde se hicieron todas esas cosas, o donde se anunció con bombos y platillos que íbamos a tener mucho progreso porque las empresas públicas se iban a hacer alianza con el sector privado. Y miren ustedes qué ha pasado con los ingenios del CEA, por ejemplo. Entonces saben gobernar. Los que firmaron contratos 97-3 con la Barrigold saben gobernar. Entonces no estamos diciendo que los de ahora son unos genios tampoco. Pero la verdad es que tienen poca base para decir lo que dicen. Naturalmente, hay una cantidad de temas actualmente en el mundo, y lo hemos señalado anteriormente. El secretario general de la ONU advirtió al mundo, y voy a decir sus palabras textuales, de que viene un huracán de hambrunas como consecuencia de la pospandemia y la guerra de Ucrania. El Papa dijo otro tanto, Estados Unidos atraviesa por la mayor inflación de su historia y se pueden citar muchas cosas más. Lo cual no quiere decir que nuestro gobierno esté haciendo todo bien. Sin embargo, lo que sí hizo fue reaccionar después de tomar un par de medidas antipopulares, sobre todo la de el aumento en la facturación de la electricidad. Todo el mundo sabe que hay un problema en el mundo, que el servicio de electricidad lo están aumentando en todos los países. En España está la gente con el grito al cielo. Pero al menos en España es una sociedad mucho más desarrollada y la gente tiene un nivel de ingresos y un nivel de garantías en salud, de muchísimas cosas, que la gente protesta, obviamente. Cuando se suben impuestos, cuando sube los servicios, cuando sube el precio de los alimentos, la gente va a protestar, sin duda. Ahora, es que aquí los más pobres se tendrían que morir entonces. Así que el gobierno entonces, para aplacar el descontento, tomó varias medidas esta semana. Anunció el bono de apoyo familiar para asistir a 1 millón de personas en pobreza extrema, con una inversión alta. Y todo eso tendrá consecuencias económicas, pero al menos están ayudando a los que más lo necesitan. Entonces, la Superintendencia de Electricidad, aplicando el pacto eléctrico, que fue firmado por todos los partidos, comenzó a aplicar aumentos en la tarifa de electricidad, y eso sí que no lo aguanta la gente. Y el presidente Abinader entonces instruyó a la Superintendencia de Electricidad para eliminar ese aumento, restablecer la tarifa anterior, la que funcionó hasta principios de este mes, y entonces en la próxima facturación descontar lo que se aumentó con la tarifa anterior. Entonces, es decir, lo que se le cobró en exceso a cada usuario en virtud de ese aumento. Otra medida, bueno, y claro, ninguno de los otros partidos dijeron que ellos también firmaron el pacto eléctrico que decía que había que ir desmontando el subsidio de esa manera. Entonces, el gobierno también duplicó la cobertura del Seguro Nacional de Salud para las enfermedades catastróficas. Ahora, el Seguro Nacional de Salud le cubre, y eso es para 7.3 millones de afiliados, y ahí están los más pobres, le cubre a cada persona por una enfermedad catastrófica que tenía previsto 1 millón de pesos al año, lo sube a 2, pero para 7
enfermedades catastróficas diferentes. Si alguien se enfermara de todas, tendría garantizada la entrega de 14 millones de pesos para tratarlo de sus enfermedades. Esa realmente es una medida muy apreciable, sobre todo para los más pobres. Y repito que va a beneficiar a 7.3 millones de afiliados. Esto incluye cáncer, cirugía cardíaca y vascular, insuficiencia renal, cuidados intensivos, incluyendo cuidados intensivos neonatales y polivalentes, quemaduras de tercer grado, cirugías del sistema nervioso, trasplante de órganos, extirpación de tumores, reparación de aneurismas, eliminación de hematomas con tantos accidentes que hay aquí, drenaje y cirugía de columna vertebral, corrección de hernia, etcétera, 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 etcétera. El director de SENASA, Santiago Jacín, explicó que estos procedimientos estarán cubiertos sin que los pacientes tengan que dar vueltas o pedir favores a políticos y a empresarios. Vamos a cubrir 16 eventos catastróficos, lo que nos da a nosotros la garantía de que ese paciente por año va a tener la cobertura de 32 millones de pesos si Dios le da a él en diferentes patologías. Y el presidente Abinader también anunció en Samaná la construcción de un puerto de cruceros con la capacidad de recibir 10.000 turistas cada día. Esto le da unas expectativas a un futuro cercano a toda la población de esa provincia y provincias aledañas, porque eso sí que mueve la economía y mueve el manejo de dinero. Deberían, concomitantemente con la construcción de ese puerto de cruceros, todo el que ha estado en cruceros sabe, señores, hay barcos de esos turísticos que cogen 5.000 pasajeros y hay otros de 3.000, de 3.500, de 4.000. Y cuando llega un barco de eso a un pueblo pequeño como lo es Samaná, esa gente gasta porque comen en restaurantes, toman bebidas alcohólicas o no alcohólicas y sobre todo compran muchas cosas, compran recuerdos. Y concomitantemente con el inicio de ese proyecto, debería el gobierno encargar a Infotep de que haga, el gobierno debería hacer una escuela de Infotep, una sucursal en Samaná, pero ya. ¿Para qué? Para ayudar a mejorar la calidad de las artesanías, para llevar expertos, los que haya aquí, los que se puedan traer de cualquier sitio, de China o de Junumucú o de la Cochinchina, a hacer artesanía con valor, incluso joyería también. Tenemos una piedra única en el mundo, el Larimar, pero tenemos uno de los mejores ámbares que existen. Así que esa es la cuestión. Los otros partidos, obviamente, su labor de críticas, que repito, es lo que tienen que hacer, pero como que el mismo sonsonete, por ejemplo, de parte de Danilo Medina, que una vez más dijo su lema, que no saben gobernar. Cuando Jean Alain Rodríguez presionaba a los contratistas con los que hizo negocios ilegales, los atacaba que pagaran diciéndole, ese dinero lo tengo que entregar en la Casa Grande. Es decir, él no sabía que su procurador general, el que lo ayudó a hacerle la canallada a Miriam Germán Brito, que ese mismo lo estaba desacreditando, diciendo que es en la Casa Grande que él tiene que llevar dinero. Entonces, realmente no sabemos cómo pueden ellos
sobre todo el PLD, ir a una campaña electoral y convencer a alguien de algo. Un grupo de ciudadanos interesados en construir una opción política alternativa presentaron a una nueva opción. Estas cosas siempre se toman mucho tiempo, pero lo cierto es que para muchos buenos ciudadanos, ni los que ya gobernaron ni los que están gobernando representan opciones satisfactorias. Aquí todavía hace falta mucha justicia social. Así que ese grupo presentó a la profesora María Teresa Cabrera, expresidenta de la Asociación Dominicana de Profesores y además ex líder de la Marcha Verde. La presentaron como precandidata presidencial. Lo que hace falta es en el país abrir una nueva época, dar un paso, mover el país y el pueblo hacia adelante. El dilema de si continuismo o retroceso es un falso dilema. El retroceder no debe ser una opción. Aquí la discusión es mover hacia adelante. Esta misma semana. Amigos, el actual gobierno tiene problemas en algunos focos específicos de la administración pública con el tema de las compras todavía. La verdad es que el presidente Abinader dijo en una oportunidad que el que se mete en temas de corrupción tendría que estar loco. Con ese ministerio público que está ahí y con esa dirección de compras y contrataciones que está ahí. Y hay algunos departamentos del Estado donde los problemas con las compras han sucedido en más de una ocasión. Bueno, muchas veces son denuncias y las denuncias hay que probarlas, pero es que se han encontrado cosas. Por ejemplo, ¿cuántas denuncias se han hecho sobre compras en el Ministerio de Educación? Pues la semana pasada, esta semana que termina hoy, la Dirección General de Compras y Contrataciones suspendió la ejecución de contratos de educación para la compra de 4 lotes de libros digitales para la educación secundaria en una licitación que fue por 2.500 millones de pesos. Se trata de denuncias de suplidores a los que no les asignaron contratos. Eso es verdad, que se quejan los que no ganaron, pero es que hay señalamientos que son por lo menos dignos de investigación. Eso es lo que está haciendo Compras y Contrataciones. Compras y Contrataciones no ha suspendido de manera definitiva esas asignaciones, esas adjudicaciones, pero sí las está analizando. Entonces, también fue acogida una solicitud de medida cautelar de uno de los licitantes, que es la empresa editorial Actualidad Escolar 2000. Entonces, es una suspensión de lotes contratados con las empresas Cocolo Editorial, Editorial Cosme Peña, Sea Mart Soluciones y Ediciones Salomé, las que se quejan. Entonces, ellos dicen que ganaron las ofertas más caras. Eso por sí solo no prueba nada, pero es un indicio. Que es raro que siempre ganan las más caras. Puede que sean mejores ofertas en calidad, en eficacia, en fin. Pero eso habría que determinarlo. Eso por lo menos amerita que se investigue. También denuncian que algunas coincidencias que a ellos les parecen sospechosas. Y es que varios de los ofertantes, de los concursantes, ponen montos que coinciden. Es muy raro que una empresa haga su operación y diga, si compramos esto y lo procesamos así, lo vendemos a tal precio, podemos venderlo en tanto y que al otro le dé lo mismo.
Entonces, dicen que hay 4 empresas y la identifican. Seamart Soluciones, Cocolo Editorial, Editora Unidos del Caribe y Ediciones Salomé. Dicen los quejosos que esas 4 empresas compartían en algún momento el mismo domicilio, que hicieron asambleas el mismo día y a la misma hora y que aprobaron idénticas resoluciones. Y que 2 editoras presentaron precios idénticos por 155.332.400 pesos, que coincidieron en ese número. Eso merece ser investigado. Entonces, repito que la suspensión es hasta que el ministerio responda el recurso sobre la actualización de esas adjudicaciones de compra para libros digitales. La empresa Actualidad Escolar solicitó al Tribunal Superior Administrativo, es decir, que ya va por la justicia, la suspensión precautoria de esas adjudicaciones. El ministerio respondió que hizo el proceso con apego a las leyes 6697 y 34006 sobre compras y que las diferencias de precios se deben a que unos ofertan los libros con derechos por 1 año y otros por 4. Si eso es así, eso es algo que tanto compras y contrataciones como cualquier tribunal deben tomar en cuenta. Otro departamento donde se repiten los problemas es el plan social. Algunos suplidores hacen estos cuestionamientos, que hay un solo oferente que lo gana todo. Una empresa que le vende al plan social sardinas, aceite, pasta, pero también le vende electrodomésticos y son contratos por millones y millones de pesos. Ellos denuncian, esas empresas quejosas, que en un concurso, a la hora de asignar, de adjudicar, ponen requisitos que no estaban contemplados. Entonces, si alguien lo cumplió es porque se lo dijeron, pero a los otros no se lo dijeron. No sé si será lo mismo que sucedió una vez. Eso fue algo que me contó un testigo, que en una licitación para unos vehículos de motor, creo que eran camionetas, entre las condiciones que puso el departamento que iba a hacer la compra, era que trajera el muffler del lado izquierdo. Todos los carros lo traen del lado derecho. Yo no sé si al revés, pero todos los carros traen el muffler de un lado. Entonces se pusieron que tenía que ser del otro lado y nadie trae el carro así. Pero se lo dijeron a uno que ese se lo pidió a la fábrica con el muffler como lo quería, lo que lo iban a comprar. Y puso los precios más caros, las peores condiciones, pero tenían el muffler del lado que lo pedían, que era el lado donde nunca se pone el muffler. Entonces esa es una manera de poner trampas en una licitación. Saca de competencia a los que no lo sabían, simplemente. No estoy diciendo que es verdad lo que están diciendo del plan social, pero al menos eso debe ser investigado porque eso es muy fácil de comprobar. También dicen que le adjudicó 31 millones de pesos a una tienda que está cerrada, convertida hoy día en un parqueo de camiones. Si eso es tan evidente como lo están diciendo, entonces será muy fácil comprobarlo. Y también que le adjudica compras a grandes contribuyentes, lo cual es contrario al reglamento porque está establecido que en el plan social le debe comprar a MIPYMES, a medianas y pequeñas y microempresas, y no a empresas grandes. Así que es hora de que cesen los problemas en los concursos de compras y contrataciones que hacen esos departamentos del Estado. Vamos a hacer una pausa y regresamos con la economía. Esta misma semana. Bueno, señores, la economía en crisis en el mundo. Y todo el mundo
conoce los motivos, la pandemia, la pospandemia, la guerra de Ucrania. Ya lo hemos explicado en otras oportunidades. Por ejemplo, aquí el precio de la varilla tiene mucho que ver con Ucrania porque las varillas dominicanas, las importaciones de acero que hace la República Dominicana, el 60% venía de Ucrania. Pero, y las materias primas, commodities le dicen, para los pollos, los cerdos, es decir, los alimentos, ¿de dónde vienen? Los principales entre los principales suplidores del mundo están Rusia y Ucrania. También China, India, pero esos dos países son de los principales. Los elementos que se usan para fabricar los fertilizantes también. La urea, Ucrania es un gran exportador. Y si nosotros no compramos eso en Ucrania, lo compramos en otro lugar donde se pusieron más caros porque se pusieron escasos porque Ucrania no lo produce. En fin, por ejemplo, Estados Unidos está sufriendo la inflación más grande de su historia. Y es un problema generalizado. Aquí tenemos nuestros problemas autóctonos, pero tenemos esos problemas también. De manera que es muy difícil. Y el presupuesto de un país es como la sábana de un pobre, que si usted se arropa la cabeza, va a coger frío en los pies. Y si se arropa los pies, va a coger frío en la cabeza. Porque la sábana no da. Entonces, como vimos al principio de este programa, el gobierno está haciendo cosas, desmontó el aumento de la electricidad, que eso era, como lo dijimos, parte del pacto eléctrico, pero el aumento de los precios de los combustibles, por ejemplo, en Estados Unidos ha roto todos los récords, los precios de los combustibles. Y el precio del kilovatio hora para los usuarios, entonces se subió la tarifa y el gobierno volvió a la posición anterior. Pero todo eso cuesta. Y resulta que el Ministerio de Administración Pública y la Dirección de Presupuesto tomaron una medida. Prohibieron que en la administración pública se hagan nuevos nombramientos. Y además prohibieron los aumentos de sueldos, algunos le llaman reajustes salariales, que eleven los gastos del gobierno. Ahora eso no se puede hacer, no se le puede subir el sueldo a nadie, ni se pueden meter empleados nuevos en el Estado. Sin embargo, en el sector eléctrico hay un festival de aumentos que se pasa de grosero. Se denunció el caso de el director, el superintendente de electricidad, Rafael Aníbal Velasco Espaillat. Entró a esa posición en agosto del 2020, que tenía un sueldo de 596.546 pesos. Ya era bastante más que el sueldo del presidente cuando él entró. Pero poco después se lo subió de 596.500 y pico a 653.200 y pico. Y últimamente a 751.201 pesos. El presidente gana 450.000 pesos. Es decir, en 11 meses, el intendente, el superintendente de electricidad, se subió la friolera de 154.655 pesos en 2 aumentos que se hizo él mismo en 11 meses. Y los miembros del Consejo de Directores de esa superintendencia, Diógenes Rodríguez y ahora Mireya Caraballo, entraron con 446.000, también más que el presidente, y se aumentaron a 488.000 y luego a 512.145. Señores, en año y pico, 2 aumentazazazos con una economía que tiene problemas. Entonces, esos 3 señores, como muchos otros que andan por ahí, pero esos 3 señores, el superintendente de electricidad,
y los dos que le siguen, los tres ganan más que el presidente de la República. Entonces, me parece que llegó un poco tarde la decisión del Ministerio de Administración Pública y la Dirección de Presupuestos de prohibir esos aumentos. Esa medida deberían hacerla retroactiva, porque de verdad que es un insulto, sobre todo para una población a la que le dicen, pero es que estaba en el pacto eléctrico, había que subir la luz. Bueno, la bajaron otra vez, ok. Pero a un pueblo que tiene dificultades por todo lo que está pasando, no se le puede mostrar que eso se puede hacer y que se quede así. Realmente, a sueldos como eso, lo que debieron hacer fue rebajarle. Como poco dejarlos iguales, como poco. Pero es intolerable que haya funcionarios haciéndose aumentos de ese calibre. De manera que ojalá que el presidente dé unas directrices ahí de revertir todo ese tipo de aumentos. Amigos, con esto concluimos nuestra entrega de hoy. Les deseamos una semana llena de realizaciones positivas. Mañana un domingo feliz en familia. Y los esperamos, Diana y yo, el sábado a las 7 de la noche, como cada semana. Esta misma semana.